Hay algo que nadie te dijo cuando aprendiste a ser buena persona, que existía un precio, y ese precio lo has estado pagando en silencio durante años. Te enseñaron que el sacrificio era virtud, que estar disponible para todos era señal de buen carácter, que pensar en ti mismo antes que en los demás era un defecto moral. Y tú lo creíste, lo integraste tan profundo que ya ni lo cuestionas. Simplemente vives así, mirando hacia afuera, construyendo para afuera, gastándote hacia afuera. Y en algún punto del camino, sin darte cuenta, te fuiste quedando sin ti. No es debilidad, no es falta de carácter. Es el resultado inevitable de una programación que recibiste desde niño y que nunca nadie te ayudó a examinar. El taoísmo tiene una palabra para este estado: wei wu wei, acción sin esfuerzo, fluir sin resistencia. Pero hay algo que el Tao Te Ching deja muy claro desde sus primeras páginas. No puedes fluir si estás vacío. No puedes dar lo que ya no existe dentro de ti. Lao Tzu escribió hace más de 2500 años que el sabio no corre hacia afuera en busca de reconocimiento ni se agota sirviendo a todos. El sabio primero cultiva su interior, primero atiende la raíz, porque quien cuida la raíz, tiene árbol. Quien descuida la raíz en favor de las ramas, pierde todo. Eso eres tú ahora mismo. Un árbol que ha estado alimentando las ramas y olvidando las raíces. Y hoy vamos a cambiar eso. La primera cosa que el taoísmo enseña sobre esto es algo que parece simple pero que muy pocos comprenden de verdad. Tu atención es tu vida, no el tiempo, no el dinero, tu atención. Porque donde pones tu atención, ahí estás tú. Ahí vive tu energía, ahí se construye tu realidad. Piensa en cuántas horas al día habita tu mente en la vida de otras personas, en lo que dijeron, en lo que hicieron, en lo que podrían estar pensando de ti, en sus problemas, sus decisiones, sus dramas. Tu mente como una pantalla que siempre transmite el canal de los demás y nunca el tuyo. El Tao Te Ching en su capítulo 16 dice: vacía tu mente de todo pensamiento. Deja que tu corazón encuentre paz. No es un llamado a la indiferencia, es un llamado al retorno. Vuelve a ti, regresa a tu propio centro, porque la única vida que puedes construir es la tuya, y para construirla tienes que estar presente en ella. Hazte esta pregunta y no la esquives. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué quieres tú? No qué esperan de ti, no qué necesitan los demás. ¿Qué quieres tú? ¿Qué te nutre? ¿Qué te da vida? ¿Qué tipo de existencia querías antes de empezar a vivir para el mundo exterior? Para muchas personas esa pregunta genera un silencio incómodo, porque llevan tanto tiempo en función de otros que ya perdieron el hilo de sí mismos. El taoísmo llama a ese hilo Te, que no es virtud en el sentido moral, sino la naturaleza auténtica de cada ser, tu esencia, lo que eres cuando no estás actuando para nadie, cuando no estás cumpliendo expectativas ni gestionando la percepción que otros tienen de ti, esa parte tuya que existe independientemente de lo que el mundo opine. Recuperar ese hilo es el primer acto de sabiduría. La segunda enseñanza es una imagen que quiero que guardes en algún lugar de tu mente donde no se pierda. Existe en la filosofía taoísta el concepto del pu, la madera sin tallar, el bloque sin forma. Representa el estado original del ser humano antes de que el mundo lo moldee, antes de que las expectativas lo labren, antes de que el miedo lo esculpa a su conveniencia. Cuando naciste, eras pu, eras posibilidad pura, sin condicionamientos, sin roles que cumplir, sin identidades impuestas. Luego llegó el mundo y empezó a tallarte. Te dijo quién debías ser, cómo debías comportarte, cuánto debías dar, cuánto debías callar. Y tú, como todo ser humano, te dejaste tallar porque necesitabas pertenecer, ser aceptado, ser amado. El problema no es que te hayan tallado. El problema es que en algún punto olvidaste cómo era la madera original. Lao Tzu no te pide que destruyas todo lo que construiste. Te pide que recuerdes lo que había antes, que vuelvas a contactar con esa parte tuya que existe debajo de todos los roles, debajo de todas las máscaras, debajo de toda la programación recibida, porque ahí, en ese lugar, está lo que verdaderamente eres. Y lo que verdaderamente eres es lo único desde donde puedes vivir con autenticidad. Ahora, ¿por qué esto importa en términos prácticos? Porque cuando vives desde los roles que otros te asignaron y no desde tu naturaleza real,
Te desgastas de una manera que no tiene recuperación fácil. Es como caminar con zapatos que no son de tu talla. Puedes hacerlo, puedes aguantar bastante tiempo, pero el cuerpo lo paga, y la mente lo paga, y el alma lo paga. Ese agotamiento profundo que sientes, ese que no desaparece aunque duermas, ese que va más allá del cansancio físico, ese es el agotamiento de vivir siendo quien no eres. La tercera enseñanza es quizás la más práctica y la que más rápido produce resultados visibles cuando se aplica. El taoísmo habla del Jing, la energía vital, el recurso fundamental que cada ser humano tiene en una cantidad limitada cada día. Los taoístas estudiaron durante siglos cómo fluye esta energía, cómo se consume, cómo se restaura. Y lo que descubrieron es esto: la mayor parte de la energía humana no se pierde en las acciones, se pierde en la resistencia, en la fricción interna, en preocuparse por lo que no se puede controlar, en intentar cambiar a personas que no quieren cambiar, en sostener emociones que ya no tienen función, en cargar culpas que no te pertenecen. Piensa en tu energía como en el agua de un río. Si el río fluye libre, llega lejos con poco esfuerzo, pero si llenas el cauce de obstáculos, el agua se agota antes de llegar a ninguna parte, gastada en rodear piedras, en abrirse paso entre resistencias, en luchar contra la corriente que ella misma generó. ¿En qué estás gastando tu agua? Porque hay personas que amanecen cada día con su río lleno y lo vacían antes del mediodía pensando en conversaciones que no ocurrieron, en situaciones que no pueden modificar, en la opinión de personas que ni siquiera saben que los están pensando. El Tao Te Ching en su capítulo 8 dice que el bien supremo es como el agua. El agua beneficia a todas las cosas sin esfuerzo y sin luchar. Fluye hacia los lugares bajos que los demás desprecian. Y en eso se parece al Tao. No hay resistencia, no hay desgaste inútil, solo flujo. Eso es lo que el taoísmo te ofrece como alternativa a esta vida de agotamiento constante. No más fuerza de voluntad, no más sacrificio heroico, flujo, alineación con lo que eres, movimiento desde el centro y no desde el miedo. Y para fluir así, primero tienes que soltar la necesidad de controlar lo que no es tuyo, soltar la responsabilidad de las emociones ajenas, soltar la identidad construida sobre la aprobación de otros. Al final del día, hazte una sola pregunta: ¿en qué gasté mi energía hoy? ¿Me acercó a quien quiero ser o me alejó de mí mismo? Esa pregunta sola, practicada con honestidad durante 30 días, puede cambiar completamente la dirección de tu vida. Hay un concepto en el taoísmo que el mundo moderno ha olvidado por completo, y su olvido explica por qué tantas personas viven exhaustas, vacías y desconectadas de sí mismas. El concepto se llama Wu Wei y se traduce generalmente como no acción, pero esa traducción es engañosa porque no significa no hacer nada, significa no forzar, no actuar en contra de tu naturaleza, no gastar energía en dirección contraria a lo que eres. El mundo te enseñó lo opuesto, te enseñó que el valor se demuestra empujando, que el mérito se gana sacrificándose, que quien más se da, más vale. Y bajo esa lógica construiste una vida entera de esfuerzo hacia afuera, de entrega constante, de disponibilidad permanente para todos menos para ti mismo. Wu Wei no es pereza, es inteligencia. Es la sabiduría de saber cuándo actuar y cuándo detenerse, cuándo dar y cuándo retener, cuándo avanzar y cuándo simplemente estar quieto y dejar que las cosas se ordenen solas. Lao Tzu lo dice con una claridad que corta: el que sabe no habla, el que habla no sabe. Y en ese mismo espíritu podría decirse: el que verdaderamente da, primero recibe. El que verdaderamente cuida, primero se cuida. El que verdaderamente está presente para otros, primero está presente para sí mismo. Eso no es egoísmo, es la condición necesaria para que cualquier entrega sea real y no simplemente el reflejo de una herida que nunca sanó. La cuarta enseñanza es la que más incomoda porque obliga a mirar algo que la mayoría prefiere ignorar. Detrás de la necesidad de darlo todo a los demás, detrás de esa compulsión de estar siempre disponible, de nunca decir que no, de poner a todos por delante, hay con frecuencia algo que no es generosidad, es miedo. Miedo a no ser suficiente si no te das entero, miedo a perder el amor de las personas si pones un límite, miedo a que si dejas de ser útil, dejes de ser necesario, y si dejas de ser necesario,
dejes de ser amado. El taoísmo tiene una palabra para este patrón: wei, acción forzada, acción que nace del miedo y no de la libertad, acción que agota porque va en contra del flujo natural del ser. Hoy la diferencia entre dar desde el miedo y dar desde la plenitud es abismal. Cuando das desde el miedo, cada acto de generosidad tiene un costo interno enorme aunque nadie lo vea. Acumulas resentimientos sin querer, esperas reciprocidad aunque digas que no. Y cuando esa reciprocidad no llega, algo en ti se rompe un poco más. Cuando das desde la plenitud, desde un lugar que ya está lleno, la entrega no cuesta, fluye. No hay deuda implícita, no hay expectativa oculta, no hay resentimiento acumulado. Lao Tzu escribió en el capítulo 22 del Tao Te Ching: doblándote te conservas entero, cediéndote te mantienes recto. Lo que parece una paradoja es en realidad la descripción más precisa de cómo funciona la energía humana. Solo cuando te cuidas a ti mismo puedes sostenerte. Solo cuando te conservas entero puedes ofrecer algo real. Un árbol que da todos sus frutos sin retener semillas para sí mismo no da cosecha el próximo año. No porque sea egoísta al retener, sino porque esa es la ley natural de cualquier sistema que quiere perdurar. Tú eres ese árbol. La quinta enseñanza es la más silenciosa. Y las enseñanzas silenciosas son siempre las más profundas. El taoísmo habla del sí, el conocimiento de uno mismo, no el conocimiento intelectual, no la acumulación de información sobre quién eres, el conocimiento directo, visceral, el que viene de observarte sin juzgarte, el que surge cuando dejas de huir de ti mismo y simplemente te sientas a escuchar lo que hay dentro. La mayoría de las personas tienen miedo de ese silencio, porque en el silencio aparecen las preguntas que no quieren hacerse. ¿Estoy viviendo la vida que quiero o la que otros esperan de mí? ¿Estoy en esta relación porque me nutre o porque tengo miedo de estar solo? ¿Estoy en este trabajo porque me da sentido o porque ya no recuerdo qué otra cosa hacer? Esas preguntas duelen. Por eso el mundo moderno ha construido un sistema perfecto para nunca tener que hacérselas. Ruido constante, pantallas, ocupación perpetua. Si siempre estás haciendo algo para alguien, nunca tienes que sentarte contigo mismo y enfrentarte a lo que hay. Pero el taoísmo dice que ese enfrentamiento no es el problema. Ese enfrentamiento es el camino. Capítulo 33 del Tao Te Ching. Conocer a otros es sabiduría. Conocerse a uno mismo es iluminación, no el conocimiento que construyes para impresionar a otros. El conocimiento que construyes para vivir en paz contigo mismo, para saber qué necesitas, para identificar qué te drena y qué te restaura, para reconocer tus límites no como defectos, sino como la forma específica que tiene tu naturaleza, porque tus límites no son fracasos, son la definición de tu forma, son el contorno de lo que eres. Y respetarlos no te hace más pequeño, te hace más real. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio, sin teléfono, sin música, sin nada que escuchar, solo contigo mismo, sin agenda, sin propósito, solo para estar? Si la respuesta te genera incomodidad, ahí está precisamente lo que necesitas trabajar. La sexta enseñanza es la que transforma la relación con el mundo exterior, una vez que la relación con el interior ha cambiado. Existe en el pensamiento taoísta la idea de que el universo no es algo externo a ti que debes conquistar o controlar. El universo es un sistema del que eres parte, y cuando estás en armonía contigo mismo, estás en armonía con ese sistema, no de manera mística, de manera completamente práctica. Cuando llevas días sin dormir bien, sin tiempo para ti, sin espacio para respirar, ¿cómo son tus decisiones? ¿Cómo son tus relaciones? ¿Cómo tratas a las personas que más quieres? Reactivo, impaciente, presente solo en el cuerpo pero ausente en todo lo demás. Ahora recuerda cómo eres cuando sí te has cuidado, cuando has tenido tiempo para ti, cuando has dormido, cuando has hecho algo que te nutre. La calidad de tu presencia cambia completamente. Y esa presencia es lo que le das al mundo, no tus palabras, no tus acciones, tu presencia. El Tao Te Ching, en el capítulo 15, describe al sabio como alguien que es cauteloso como quien cruza un río en invierno, atento como quien teme al mundo, ceremonioso como un invitado. No hay prisa, no hay desgaste innecesario, hay conciencia, hay presencia. Esa presencia solo es posible cuando no estás vacío,
cuando no estás operando desde el agotamiento, cuando has tenido la dignidad de cuidarte lo suficiente como para tener algo real que ofrecer. Enfocarte en ti no te retira del mundo, te devuelve a él de una manera más auténtica, más generosa y más sostenible. La séptima enseñanza es la que lo contiene todo. Conviértete en tu propia raíz. El taoísmo usa constantemente la imagen del árbol, y no es casual. El árbol no pide disculpas por crecer, no se pregunta si está siendo egoísta al extender sus ramas, no duda en absorber agua y luz porque sabe, instintivamente, que eso es lo que le permite existir y darle sombra al mundo. Tú también tienes esa sabiduría dentro, la perdiste debajo de capas de condicionamiento, de culpa aprendida, de identidades construidas sobre la aprobación ajena. Pero sigue ahí, siempre ha estado ahí. Lao Tzu escribió en el capítulo 16, regresa a la raíz es encontrar la quietud. No hay nada más revolucionario en este mundo que una persona que decide volver a su raíz, que decide que su paz interior no es negociable, que decide que sus necesidades son tan legítimas como las de cualquier otra persona, que decide que cuidarse no es un lujo que vendrá cuando todo lo demás esté resuelto, sino la condición fundamental desde la que todo lo demás puede construirse. Esa decisión no hace ruido, no requiere anuncio ni justificación. Simplemente ocurre en un momento silencioso en que algo dentro de ti dice, ya basta, ya es suficiente, merezco estar en mi propia lista, merezco ser mi propia prioridad, y desde ese momento todo empieza a ordenarse de una manera que antes no era posible porque tú no estabas presente para verlo. No mañana, no cuando hayas resuelto todo lo de afuera, ahora, con un acto pequeño, con un momento para ti, con el simple acto de elegirte. Eso es el Tao, no una doctrina, no una religión, una forma de vivir que empieza siempre en el mismo lugar, en ti.